Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno, alias Doctor Tigre, un consejero de internautas, también es un consejero de indígenas, de migrantes y de personas, entendiendo que persona es algo diferente que ciudadano. Ciudadano es el individuo que tiene deberes y derechos y persona es el individuo que puede decidir por sí mismo en todo. Bien, a partir de ese concepto podemos entender, tratamos de asimilar y de entender cómo es posible que en este momento en Ecuador existe el gobierno de Guillermo Lasso cuando estamos viendo que en general en América Latina las corrientes del socialismo del siglo XXI regresan, como es el caso de Perú, y como ya se ve en Chile, se ve en caso de Colombia y próximamente en Brasil, ya vimos en Argentina, en Bolivia, en México. Estamos viendo que también está pasando algo especial en El Salvador. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos ido contracorriente? Este fenómeno que es tan extraño también se produce en Ecuador. Cuando nosotros teníamos una situación de cambio, como el socialismo del siglo XXI con Rafael Correa desde el año de 2008 hasta el año 2016, en realidad desde el año 2006 hasta el año 2016, en Esmeralda se producía todo lo contrario. Era la provincia más pobre, pero Esmeraldas iba siempre contracorriente. Ganaba siempre el MPD, ganaba la extrema derecha. Y nosotros no entendíamos cómo es eso. Como no podemos entender, por ejemplo, que en Ecuador las mujeres, en lugar de estar como en Chile, en Argentina, a la vanguardia de sus derechos, luchando contra el machismo, contra la discriminación, contra los malos salarios, contra el feminismo, contra el femicidio. ¿Y cómo era? ¿Qué pasa aquí en Ecuador? En Ecuador tenemos que María Paula Romo, eh, Diana Salazar, Diana Tamaín, ahora Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea Nacional, son mujeres que están con la extrema derecha del país. ¿Cómo, cómo podemos entender eso? ¿Y qué es lo que está pasando en Colombia? Pues vamos viendo que en Colombia la situación tiene tales magnitudes y tiene tales características que vayan para 40 días en las que haya habido violencia extrema. El ejército se siente que está desbordado, lo mismo que la policía, pero hay un hombre que es el que ha manejado Colombia desde el año 2000, Uribe, dueño de ese país desde el año 2000. Recordemos que Santos fue el candidato puesto por Uribe y Duque fue el candidato puesto por Uribe y gobierna Colombia desde hace 20 años. Y Uribe es un individuo que encarna en sí la maldad política en Colombia, porque la maldad en el narcotráfico la encarnaba Pablo Escobar y han habido guerrilleros que han encarnado la maldad como las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, ¿cómo se puede explicar que en Colombia, en este momento en que hay una convulsión social, el personaje que toma las decisiones a través de Duque y que sale a defender la crueldad con la que actúa la policía y el ejército, que recordemos que el ejército colombiano tiene la fama de ser el ejército más corrupto del mundo, que la policía mexicana tiene la fama de ser la policía más corrupta del mundo y que la justicia ecuatoriana tiene, ha vuelto a tener, podríamos decir, la forma de ser la justicia más corrupta del mundo. Sí, ¿cómo se explica y en qué puede terminar esto de Colombia? Porque el problema de Colombia es que las fronteras de Colombia no están en manos del Estado colombiano. Las fronteras de Colombia están en manos de la guerrilla y del narcotráfico. Por eso es que ahora justamente Ecuador considera que es un mal día
para la policía y el ejército el día que no captura al menos 50 millones de dólares en cocaína. Y la cosa no queda ahí. Ahora ya tenemos, que nosotros tenemos ya laboratorios, y no solamente eso, sino que desde la cárcel, desde las cárceles de Ecuador, se maneja la mafia, se maneja el sicariato, y en las cárceles del Ecuador hay una guerra de sicariatos, guerra de sicarios, guerra de pandilleros, que, recordemos, nos mató 89 personas, 79 personas hace pocos meses. ¿Por qué? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué está pasando? Pues sencillamente, Colombia, desde el año 1900, es un estado en guerra, vive una guerra civil. Todo empezó cuando Estados Unidos le metió mano a Colombia para poder quitarle Panamá. Entonces viene una guerra que se llama la Guerra de los 1000 días. A esa guerra de los 1000 días le sucedió inmediatamente la guerra contra la guerrilla, entre comillas, comunista. Entonces aparecían las FARC, las ELN y todos estos. Y actualmente, en los años 80, vio la denominada guerra al narcotráfico, que a ciencia cierta Estados Unidos está perdiendo, y la ha perdido ya en Afganistán, donde una narcoguerrilla, los mujahidines y los talibanes, le han derrotado, y la está perdiendo en América Latina, donde vemos que tenemos bases militares norteamericanas en el Ecuador, y sin embargo, cada semana, en lugar de ver menos cocaína en el Ecuador, sabemos que hay más cocaína, que hay más sicariato, que hay más violencia. ¿Cómo es eso? ¿Para qué entonces tenemos esa base militar? Ah, no, es que es para capturar cocaína. Es que es imposible, señores. Es imposible, esa guerra no se la puede ganar. ¿Saben por qué? Porque el ejército norteamericano, la sociedad norteamericana, es una sociedad alcohólica y es una sociedad drogadicta. Basta con recordar que la diferencia entre los soldados turcomanos de Turquía y los soldados musulmanes, que inclusive llegaron a invadir Europa con el imperio turco, se caracterizaban o se diferenciaban fundamentalmente de los soldados cristianos, en que los soldados cristianos actuaban bajo la influencia del alcohol, y los genízaros y los soldados turcos eran soldados que actuaban llenos de furor, de furor religioso, donde la religión era el opio, era el estimulante psicológico, mientras que en Occidente el alcohol era el estimulante. Y fueron alcohólicos los conquistadores, y fueron alcohólicos los colonizadores, y fueron alcohólicos los cowboys, y fueron alcohólicos los pistoleros norteamericanos, y son alcohólicos nuestros soldados latinoamericanos, y son alcohólicos nuestros políticos latinoamericanos. Recordemos que Estados Unidos llegó a tener tanto problema de alcoholismo que decidió hacer una ley para tratar de eliminar el alcoholismo, la ley que prohibía el consumo de alcohol en Estados Unidos, que fue fatal y que dio origen a lo que se llama el crimen organizado. El crimen organizado es un invento norteamericano, igual que es un invento norteamericano la cocaína, es igual que es un invento norteamericano los opioides. Entonces, el problema que tenemos ahora es que Estados Unidos es una sociedad que vive del alcoholismo, que vive del consumo de drogas, porque el consumo de drogas y el alcoholismo ha sido el motor más importante que ha logrado despertar su imaginación. Para los comienzos del siglo XX, en España, el consumo de opio fue tan importante que toda la cultura, entre comillas, de París, la ciudad luz, donde estaba nuestro Juan Montalvo y toda esa gente, aquellos poetas románticos, todo lo que era el crecimiento de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, con Francia a la cabeza,
estaba alrededor del consumo del opio. Cuando llega a Estados Unidos, desde la década de los 60, después de la guerra de Vietnam, y tiene una verdadera revolución de la imaginación y de la creatividad, donde aparece el cine, el radio, la televisión a colores, el internet. Pues, ¿qué es lo que sucede? Hollywood, Silicon Valley, son paraísos de consumo de droga. Y muchos de esos grandes directores, muchos de esos creativos, de esos individuos que producen cosas extraordinarias, han sido consumidores de drogas. O inclusive siguen siendo consumidores de drogas. Silicon Valley es el lugar donde más se consume droga en los Estados Unidos y donde más se paga por drogas en Estados Unidos. Es decir, hay una relación directa entre actividad mental y consumo de drogas. Eso es histórico. Nosotros los seres humanos en sí nos convertimos en adictos al azúcar, en adictos a la sal, y la sal y el azúcar fueron los que permitieron el gran estallido del cerebro. Luego nos convertimos en adictos a la carne, y la carne nos permitió tener mayor desarrollo cerebral, porque nosotros, por naturaleza, no somos carnívoros. Luego nos convertimos en adictos a las drogas, y fueron marinos alcohólicos, borrachos, que llegaron a conquistar América. Fueron borrachos los jefes, los patrones, y tuvimos presidentes alcohólicos. León Febres Cordero, un presidente alcohólico a más no poder. Pero Estados Unidos además ha sido el mayor exportador de la droga más importante del mundo y la que más personas mata, el tabaco. Y nos hemos hecho alcohólicos, pero además adictos a otra droga social, el té y el café. El café, por supuesto, somos exportadores y nos vanagloriamos, en el caso de Colombia, de ser el mayor exportador de café de aroma. Y el café es una droga. El tabaco también es una droga. Entonces, la lucha contra el narcotráfico es una de las cosas que nos tiene a nosotros atenazados por el cuello, y es en este momento uno de los grandes problemas de Colombia, por lo cual Estados Unidos siente pánico de saber que Colombia se le puede salir de las manos y que puede llegar un gobierno de socialismo del siglo XXVIII, porque Pietro, el candidato a la presidencia, enemigo de justamente de Uribe, el que le quiere meter a Uribe a la cárcel, el que le denuncia a Uribe, es el candidato que posiblemente el próximo año va a ganar las elecciones en Colombia. Mientras tanto que estamos viendo que en Colombia, en Perú, el legítimo presidente de Perú es ya en este momento el profesor Pedro Castillo, y si no gana él, absolutamente en Perú ha habido trampa. La misma trampa que hubo en Ecuador. Porque ¿cómo llega Guillermo Lasso a ser presidente? Guillermo Lasso llega a ser presidente porque le gana de la forma más dudosa a Yacu Pérez. Y luego reúne a toda la gente que está contra Rafael Correa, lo cual vamos a analizar ahora en la siguiente charla, y logra la presidencia. No gana porque él tenga méritos. Él gana porque durante 4 años Lenín Moreno, la embajada norteamericana y los medios nos hicieron creer que Correa y el correísmo era lo peor del mundo. Y simplemente ganan los anticorreístas, no Guillermo Lasso. Gana el anticorreísmo, no Guillermo Lasso. Y en este momento, el problema que tiene Guillermo Lasso es precisamente ese, que en el Parlamento apenas tiene menos de 15 asambleístas de 160, y con menos del 10% de asambleístas a su favor, propios de su partido, ¿qué puede hacer? Entonces firma un acuerdo con los indígenas, y en eso es lo que analizaremos a continuación. Entonces vemos que en Colombia la situación está simplemente manejada por Uribe, y a no dudarlo, el
La paz de Colombia vendrá cuando venga una nueva elección, nuevas elecciones, y cuando venga una nueva constitución en Colombia, porque la constitución de Colombia apenas fue hecha por Uribe y los uribistas, por la extrema derecha colombiana, en 1992, y igual que la constitución de Perú hecha en 1990 y la constitución de Chile hecha en 1980, pues estas constituciones eran hechas en el momento en que América Latina vivía la extrema derecha, donde todos los que no estaban con el gobierno eran subversivos, comunistas y todo lo demás. Entonces en Colombia, la paz de Colombia parte de poder, de ganar las elecciones del socialismo del siglo XXI, hacer una nueva constitución y por supuesto meter a la cárcel a Uribe. Si no, si Uribe no va a la cárcel, en Colombia no habrá paz. Muchas gracias.